nuestro siguiente bloque más positivo, gracias a quienes siguen en nuestra sintonía a esta hora de la mañana, y voy a pasar inmediatamente a presentar a mi invitado el día de hoy, porque en realidad, bueno, vamos a conversar en este caso sobre los protocolos de ingreso a la atención del Hospital de San Javier y también clarificar lo que es el sistema de categorización de atenciones, que es lo que algunas veces genera más de algún problema. Para aclarar estas dudas y más, estamos con Luis Correa Ananías, quien es director entonces de nuestro recinto hospitalario de la comuna, así que voy a girar para darle la bienvenida. Director, un gusto, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Francisca, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con usted y con ustedes televidentes. Bueno, director, es muy importante primero que todo hablar también entonces, en este caso, de lo que es la atención. ¿En qué momento acudir al hospital también y cómo funciona también lo que es este servicio? Bueno, es importante destacar que el hospital está compuesto por varios servicios. Uno de esos, obviamente, un servicio muy importante, el servicio de urgencia del hospital, que está abocado principalmente a abordar los temas de riesgo vital de los funcionarios. Es una puerta de entrada al hospital, ¿cierto? Cuando hay una emergencia, cuando hay una situación que requiere un manejo muy acabado para poder mantener con vida a un usuario o usuaria. En este caso, por ejemplo, también existen clasificaciones. Por ejemplo, el hospital de nosotros, te corríjame cualquier cosa, de mediana complejidad. ¿Qué quiere decir eso también? Respecto a otros que, por ejemplo, son de alta complejidad, como lo es el Hospital de Talca, por ejemplo. Sí, por supuesto. El Hospital de San Javier está clasificado como un hospital de mediana complejidad, que tiene la característica que es un centro que atiende resolución de carácter intermedio, ¿cierto? Atención secundaria se define, y que tiene por finalidad también dar prestaciones que sean más ambulatorias dentro de la atención. Por ejemplo, una cirugía que puede demorarse en un hospital de alta complejidad muchas horas, la idea es que en un hospital como el nuestro sea una cirugía ambulatoria, que se resuelva en el mismo día o con un par de días de hospitalización. Claro, que sea algo, una intervención un poco, como decía, medianamente más, como decía, ambulatoria, que pueda volver quizá el paciente el mismo día, el otro día a su casa también, algo así. Exacto, está abocado también al nivel de riesgo del paciente, ¿ya? Cosa que el paciente, obviamente, al ser intervenido, no requiere ni una UCI ni una UTI, que son servicios que se encuentran en la alta complejidad. Y además, es importante destacar que en el contexto de la urgencia, la forma de entrada, ¿cierto?, de vinculación del paciente con la atención está asociada a una categorización que establece sistemas de prioridad por nivel de complejidad del paciente. Bueno, usted ya me avanzó al siguiente tema, entonces vamos a entrar derechamente con la categorización. Bueno, como decía usted, claro, existen clasificaciones, categorizaciones, podemos mencionarles cuáles son esas y cómo también se van clasificando los pacientes en este sentido. Sí, por supuesto. Es importante destacar que el paciente que está clasificado en 5 categorías, ¿cierto? C1, C2, C3, C4 y C5. El C1, el C2 y el C3, ¿cierto? Particularmente, partiendo por el C1, es cuando es de riesgo vital. Eso requiere atención inmediata del paciente, ¿cierto? Que puede especificarse principalmente por cuando uno, por ejemplo, encuentra una persona con un accidente en carretera, con un traumatismo, con una situación que requiera, en este caso, reanimarlo al paciente, ¿cierto?, en el reanimador, entre otras características. También podemos encontrar pacientes que requieran atención inmediata porque vienen con pérdida de conciencia, ¿cierto?, con convulsiones, que también están dentro de la línea del paciente C2. Y aquel paciente que requiere exámenes, ¿cierto?, y que requiere un tipo de evaluación mayor, pero que está en riesgo, puede estar clasificado también en C3. Importante destacar que esta categorización del 1 al 3 tiene varias características y tiene varios componentes que son de carácter netamente clínico y donde el médico tiene la facultad para decidir. Con respecto al paciente C4 y C5, es importante destacar que son atenciones que requieren un carácter ambulatorio, que no son de riesgo vital. Pero sin embargo el hospital, obviamente sabiendo que después de las 5 de la tarde, ¿cierto?, y después de la jornada diurna de trabajo, ¿cierto?, el único dispositivo disponible desde el punto de vista público, tenemos la obligación de no rechazar atención en ese sentido. Así que nuestra disposición siempre está en atender al paciente, sin embargo, destacando que van a haber niveles de prioridad que va a incidir en los tiempos de espera.
Claro, en este caso, como decías, es el único centro y obviamente la enfermedad o las molestias no es que esperen hasta la mañana siguiente. Cuando llega en este sentido, pero claro, hay que armarse un poco de paciencia en ese aspecto porque la atención igual se les va a entregar, solamente que existen pacientes prioritarios en ese aspecto, pero también yo siento que existe también un desconocimiento, por ejemplo, de en qué recintos acudir. ¿Por qué? Porque hay personas que a veces por cualquier situación acuden a urgencia y a veces no es así porque existen otros servicios de salud primaria donde pueden acudir. Entonces también un poco ir manejando ese tema para que la gente también sepa dónde ir, porque hay situaciones donde sí hay que acudir a emergencias, claro, sí o sí, y otras que no definitivamente. Efectivamente, es importante para nosotros que nuestros usuarios y usuarias conozcan, ¿cierto? Y este es un espacio para eso, conozcan que los establecimientos de salud tienen finalidades distintas dependiendo del establecimiento. O sea, la atención primaria obviamente tiene una orientación que está abocada a la promoción, la educación, ¿cierto? Y la prevención de salud, que tiene como finalidad también entregarle al paciente la posibilidad de que exista un autocuidado, un desarrollo de su atención en esa línea, atenciones de morbilidad y de programas de salud, los programas que son de carácter ministerial, ¿cierto? Y por otro lado, la atención secundaria, que es pasar a los hospitales, también tiene una clasificación. Hay hospitales en la red, que en este caso somos 13 hospitales los que existimos, que son hospitales de baja complejidad, ¿cierto? Hospitales comunitarios y de la familia. Están los hospitales de mediana complejidad como nosotros, entre otros usted puede identificar a Parral, Constitución, ¿cierto? Cauquenes. Y están los hospitales de alta complejidad como son Linares, Curicó y Talca, que es nuestra red. Nosotros nos vinculamos a la red y quiero que se entienda muy bien. Eso quiere decir que el paciente tiene un flujo de atención dependiendo de cómo evoluciona y cómo es su complejidad desde el punto de vista de su atención. En este sentido, por ejemplo, también usted dice que es una red, están todos vinculados y aquí también existe todo lo que es la derivación. En caso de, por ejemplo, ustedes pueden derivar tanto a Linares como a Talca en este sentido, en caso de que sea necesario, considerando que obviamente ellos tienen otras prestaciones distintas a las de acá. Bueno, efectivamente, antes de la pandemia, la derivación del Hospital de San Javier para efectos de urgencia, ¿cierto?, de una atención mayor, de más complejidad, era el Hospital Provincial de Linares, ¿ya? Sin embargo, desde la pandemia y con un objetivo que es fundamental, que tiene que ver con el uso eficiente de la red, ¿cierto?, se determinó que las urgencias del Hospital de San Javier que fueran derivadas al Hospital Regional de Talca, ¿cierto? Eso es muy importante porque también le da un componente de mayor complejidad, ¿cierto? Existen otros equipos, otros servicios dentro de este hospital que permiten mantener al paciente en una condición mejor. Sin embargo, las atenciones ambulatorias de exámenes, por ejemplo, que son de alta complejidad o de necesidad, digamos, de algún tipo de atención de especialidad que no existe en el hospital, se derivan al Hospital de Linares. Entendiendo que el Hospital de San Javier cuenta con un componente de recursos humanos de profesionales médicos generales, ¿cierto?, profesionales de la salud no médica, ¿cierto?, como son psicólogos, ¿cierto?, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, enfermeras, ¿cierto?, y también médicos especialistas que están abocados al conocimiento específico de una materia en particular y que permiten darle valor agregado también a la institución como parte de lo que son los equipos multidisciplinarios. Claro, eso en el Hospital de San Javier eso existe. Sin embargo, como decía, claro, si tenemos una intervención que tiene que ser más compleja, tiene que ser derivado, pero eso más bien, más que por el tema de recursos humanos, tiene que ver también con los recursos, en el fondo, de aparatos también que ustedes manejan, me imagino, cantidad de camas clínicas, el espacio, porque no se puede comparar obviamente el hospital nuestro con el hospital de Talca, Curicó, que son espacios mucho más grandes. Ahí también entonces, pues así va funcionando la red en este momento, entonces Talca es el prioritario ahora para lo que es la derivación. De urgencia. La derivación de urgencia en este sentido. O sea, la derivación de un paciente que está en riesgo vital, que no podemos manejar nosotros, pero que tiene que irse estable a ese hospital. Claro. En este caso, otro punto importante es mencionar que para efectos de derivaciones, hoy día en la red existe el SAMU, ¿cierto?, que es un organismo externo al hospital, que depende del servicio de salud, y también nosotros, en nuestro uso de móviles, está abocado principalmente a la derivación entre establecimientos. Así que, pero sin embargo, hay que destacar que lo más importante a la hora de que se entienda la llegada a la urgencia es que hay situaciones que requieren, ¿cierto?, espera, porque existe una prioridad que es la atención del paciente con riesgo vital, ¿ya? Y además, importante destacar también, existe el componente de atención preferencial para el adulto mayor, para la persona mayor. Eso,
Eso es Iba a muy llegar importante. a ese ítem también, ya que estábamos volviendo a la categorización, hablar de lo que es obviamente la atención preferencial o preferente versus también lo que es el criterio clínico, porque también se sabe que aquí conjugan ambas partes. Entonces, claro, ¿cómo se va manejando un poco eso? Porque sabemos que no es lo mismo que llegue una persona con mucha tos, por ejemplo, a que llegue una persona recién accidentada, grave en este sentido. Entonces, ¿cómo se va manejando y en qué consisten las diferencias también entre esto? Bueno, es fundamental que se logre comprender que el paciente, una persona mayor, ¿cierto?, va a tener una consideración especial a la hora de ser atendida. Sin embargo, el criterio que va a primar siempre en la priorización de un paciente va a ser la condición del paciente. En rigor, si llega un paciente con un rango etario menor, ¿cierto?, pero en una condición más crítica que un paciente mayor, tiene que priorizarse al paciente que tiene un rango etario menor. Sin embargo, por políticas ministeriales y orientaciones también desde la red de salud, nosotros tenemos que dar atención preferente al paciente adulto, ¿cierto? El componente de cordialidad y de buen trato es un elemento fundamental para nosotros. Creemos que es un trabajo que tenemos que permanentemente realizar, tenemos que fomentar, ¿cierto? Y esto tiene que ver un poco con las buenas prácticas. Y por otro lado también quiero dejar en claro que uno comprende también que el paciente llega por una necesidad. Y que uno va a llegar en un estado lo más adecuado posible, muchas veces o más contento. Por ende, uno tiene que tener la capacidad como funcionario y como funcionaria, ¿cierto?, y como institución, de empatizar con esa variable, sabiendo que obviamente siempre puede ser objeto de crítica o objeto de cuestionamiento. Sin embargo, hoy día, en mi posición, yo no hago un juicio de los usuarios en ese sentido. Creo que hay que ser comprensivo con la condición de los pacientes, con la realidad de nuestra comuna, donde obviamente somos una alternativa que algunos tienen como única alternativa. Viene gente que viene de los sectores rurales muchas veces, del sector de Nedivilo, ¿cierto?, de sectores rurales, donde la única opción que tienen es el hospital después de las 5 o 6 de la tarde, y además porque también tiene que ver con un tema económico. El pagar una consulta particular incurre en un gasto a la persona que muchas veces no puede priorizar por otras necesidades que son de carácter más personal. Claro, y en este sentido, como decía, hablando de eso, por ejemplo, ¿qué documentación necesitan llevar para poder recibir atención? Cédula de identidad, que sabemos que eso es lo primero y que uno tiene que tener siempre. ¿Y hay algo más que tengan que considerar los usuarios al momento también de solicitar atención? Efectivamente, un usuario tiene que identificarse, ¿cierto?, dando su RUT. Sin embargo, en una circunstancia extrema, ¿cierto?, de riesgo vital, es lo menos que se pide, en rigor. No hay un costo asociado a la atención. Antes existían diferentes divisiones asociadas al tema de la categorización FONASA. Hoy día existe el costo cero, ¿cierto?, de pacientes, y de hecho la primera vez que se echó a andar esto en la región del Maule fue en San Javier, hace varios años atrás, y que implica que el paciente no puede ser discriminado por el tema económico en ese sentido, para nada. Claro, que en otros recintos también de carácter privado eso sí puede pasar también. Obviamente esto como es de carácter público no, pero también es necesario, como decía usted, la comprensión. Ustedes como hospital comprenden también la necesidad de nadie llega, obviamente, porque quiere ir a pasear al hospital, todo lo contrario, porque nos sentimos mal, pero claro, también nosotros a veces como usuarios, como pacientes, tenemos que entender que dentro de nuestras molestias puede haber alguien que esté en estado crítico incluso, Exacto. que si no se le atiende en los primeros minutos incluso, puede ser de riesgo vital incluso en ese aspecto. Entonces también hay que ser muy comprensivos, porque yo sé que ustedes han intentado hacer crecer la red con sus funcionarios también, tratando de entregar las mejores prestaciones, y en ese sentido también conversemos un poco cómo ha visto ese panorama, ese crecimiento del hospital, los funcionarios también que han ido para tratar también de subsanar las distintas necesidades de nuestra comuna. Muy contento por la pregunta. La verdad que para nosotros es súper importante poder proyectar el trabajo del hospital a su desarrollo, a su crecimiento, tomando en consideración que en la red hoy día los 4 hospitales de mediana complejidad, ¿cierto?, de esos 4, 3 están en proceso de normalización o construcción, ¿cierto? Y nosotros todavía no estamos en ese proceso porque somos el más nuevo de los antiguos, en rigor. Este hospital fue construido, ¿cierto?, remodelado el año 2003. Y para nosotros es importante destacarle a la comunidad que, independiente de la estructura física, ¿cierto?, del espacio, que ha sido siempre una limitante, obviamente, porque nuestro establecimiento fue creado como un establecimiento de carácter comunitario inicialmente, hace muchos años atrás, y pasó a mediana el año 2018, a mediana complejidad. Nuestra búsqueda permanente es de desarrollo clínico. Hemos incorporado muchos especialistas en el hospital, muchas especialidades que están abocadas a atención directa del paciente, ¿cierto?, a otras que son de carácter complementario. Podemos mencionar, por ejemplo, que
años atrás no había traumatólogo en el hospital, hoy día tenemos traumatólogo, equipo de trabajo, cirugía general, ¿cierto? Equipo de pediatras, ¿cierto? Pediatría, cirugía infantil, entre otras especialidades, ¿cierto? Tenemos anestesistas, tenemos médicos internistas, ¿cierto? Que se abocan a las enfermedades del paciente de una manera distinta, ¿cierto? De manera más integral. Tenemos médicos de salud familiar, tenemos en este caso neurólogos, ¿cierto? Que estamos permanentemente buscando profesionales especialistas que sean especialidades que apoyen la toma de decisiones, para no tener que derivar a un paciente a Linares o a Talca para un examen o para una evaluación. Eso implica un costo asociado también al tiempo de traslado, ¿cierto? A las horas hombre, a la espera. Y para nosotros lo importante en este caso es que el hospital potencie sus especialidades básicas, desarrolle la atención ambulatoria. Tenemos hoy día una figura que es importante destacarla con la comunidad, que es la cirugía mayor ambulatoria, ¿ya? En este caso que es operar al paciente, ¿cierto? De manera ambulatoria. Eso quiere decir que el paciente llega al hospital, ¿cierto? Se integra al área quirúrgica y hace su recuperación en un Berger, que está habilitado para eso principalmente, ¿cierto? No en una mesa, en una cama quirúrgica, porque el proceso es ambulatorio. La salud de Chile a lo largo de los años ha ido en esa línea, y el Hospital de San Javier, que también tiene que ser un hospital que logre descomprimir la alta complejidad, ocupa distintas herramientas. Todos los hospitales de mediana, que son metodologías de trabajo, no se requiere necesariamente una camilla para recuperar a un paciente. El proceso de atención de carácter ambulatorio, obviamente la recuperación en sí implica una camilla, pero al momento de terminar el proceso de recuperación inicial, el paciente, cuando ya está más consciente, puede pasar a un Berger, ¿cierto? A terminar su proceso de atención, y con eso hacer más fluida la atención quirúrgica, aumentar la cantidad de cirugías diarias. Claro, para poder tener mayor disponibilidad también de camas, como decía, porque claro, usted lo menciona, la primera parte de la recuperación, cuando recién sale cirugía, tiene que hacerse en camilla, y a posterior a eso, en el caso de ser ambulatoria, ya incluso se van a su casa el mismo día también, si es así, funciona también. Bueno, director, ¿quiere agregar algo antes de ir finalizando? Quiero agradecer la oportunidad del espacio y decir que estamos disponibles y con mucha alegría y con mucho optimismo. Somos muy enfocados en el desarrollo de nuestra institución como funcionario y funcionaria. Igual quiero destacar a los equipos y funcionarios y funcionarias del hospital. Es fundamental el componente motivacional para nosotros, y gracias por el espacio. Esperamos seguir contribuyendo a la información de nuestros pacientes en esta línea. Muchas gracias a usted, director. Espero que no sea la última vez que nos veamos con usted, con distintos funcionarios también, y sobre todo también por ir explicándonos un poco cómo funciona también, sobre todo lo que es el sistema de categorización, que es lo que la gente también a veces más le complica o no entiende también mucho. Así que gracias, las puertas de Canal 30 abiertas para ustedes como recinto también. Muchas gracias. Perfecto, y de esta forma, siendo las 11:40 de la mañana, nos vamos a nuestra última pausa comercial. Mi siguiente invitado también está en estudio, así que vamos y volvemos en breve aquí a Más Positivo.